En honor a ustedes, vamos a empezar a la hora. Estamos muy contentos de hacer este ciclo presencial. Foro Republicano ha estado estos últimos años dando muchos cursos de formación, todo prácticamente online, por lo que todos sabemos, y queríamos juntarnos alguna vez, verles las caras y aprender un poco más. Este año nos da una ocasión muy especial, porque se cumplen los 50 años del pronunciamiento militar o del fin del gobierno de la UP, de la Unidad Popular. Y no podíamos dejar pasar esta ocasión para aprender un poco más sobre ese gobierno. Normalmente se habla mucho del fin del gobierno, algunos con mucha alegría, algunos con mucha angustia y tristeza, pero resulta que pocos saben qué pasó realmente. Hay poca información y poca formación respecto de ese proceso histórico tan relevante para Chile. Como en Foro Republicano estamos empeñados en superar las pobrezas de Chile, las pobrezas con plural, ¿no? Con S, porque la pobreza no es solo material, sino que de muchos tipos. Una de ellas es la pobreza intelectual, la formación que nos falta a los chilenos. Y entonces, por eso nos dedicamos principalmente a hacer cursos de formación, a juntar personas que tengan una misma visión del hombre, de la sociedad, para ir enriqueciendo nuestra patria y ojalá a la juventud. Ese es nuestro desafío para este año, atraer juventud. Así que los que están acá, si les pareció buena la charla de hoy día, tráiganos a sus parientes jóvenes. Bueno, hoy día entonces empezamos con este tema, que es para recordar este gobierno, el fraude en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. El ciclo entero se remite más al último pedazo, al último tramo de este gobierno, ¿no? Hoy día entonces, para hablar de esto, tenemos al profesor Gonzalo Rojas. El profesor Rojas, yo creo que ustedes todos lo conocen, es columnista del Mercurio los miércoles, ha sido profesor en muchas universidades, en todas ellas ha dejado alguna huella en los alumnos, en los profesores, porque no da igual tener al profesor Rojas que no tenerlo. Yo creo que todos saben eso, ¿cierto? Una de sus características que por lo menos a mí me ha alimentado mucho más la amistad con él es su valentía, su transparencia y siempre su empeño por formar a la juventud de Chile. El profesor Rojas, aparte de hacer clases en muchas universidades, que su alma mater era la Universidad Católica, es también el presidente de nuestra corporación, de Foro Republicano. Y gracias a él, en realidad, es que hemos sacado adelante muchísimas actividades. Así que le agradecemos, aprovechamos de darle un aplauso y que venga para acá. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Tan cariñosa, ella es nuestra directora ejecutiva. Y todo lo que puede salir adelante, desde este momento en adelante, es de responsabilidad del que habla, pero para atrás todo es de responsabilidad de ella y de nuestro director de comunicaciones, Andrés Ábrigo, con el acompañamiento de Mauricio. Así que si estamos acá y estamos transmitiendo para todo Chile, además, esa es la gracia de esto. Aunque aquí estemos unos poquitos, hay cientos de personas en todo Chile que están conectadas en este minuto asistiendo a esta presentación. El ciclo, como ustedes saben, tiene una exposición al mes. La segunda estará a cargo de nuestra querida Tere Marinovich sobre la ENU. Después vendrán los profesores Enrique López y Enrique Bram
me parece que en el otro orden, ¿no? Enrique Brama hablando del conflicto de los mineros y Enrique López el conflicto entre la Corte Suprema y el presidente Allende. Después el profesor Carlos Williamson explicándonos el estado del desastre económico por allá por el mes de julio-agosto de 1973, y terminará Hermógenes, a quien probablemente no podremos oír acá porque lo tienen con una serie de restricciones de circulación a Hermógenes, así que probablemente esa sesión sí que va a tener que ser por Zoom, pero será probablemente la más concurrida por toda la admiración que le tenemos, la gratitud que le debemos y la seguridad en todo lo que Hermógenes va explicando. Así que muchas gracias y me sumo a la gratitud de la Valeria y como ella bien decía, la próxima vez tenemos que tener para la tele repleto esto. Yo preparé una presentación sencilla, que no tiene monitos, que no tiene fotos, que no tiene nada, sino que texto para que vayamos sacando de lo que ahí va a ir siendo expuesto el contenido y los criterios que nos den formación. Como ustedes saben, marzo del 73, elecciones parlamentarias, las anteriores habían sido en marzo del 69, las anteriores parlamentarias, pero entre medio había habido una elección presidencial, septiembre del 70, y una elección municipal, abril del 71. Entonces estas elecciones parlamentarias estaban vinculadas en cierto modo mucho más que a las parlamentarias del 69, a las presidenciales del 70 y a las municipales del 71. Se elegían 25 senadores, la mitad del Senado, y los 150 diputados. Había 50 senadores, se había incorporado la 10ª agrupación senatorial, 50 senadores, se elegía la mitad, y la totalidad de la Cámara de Diputados. 20% de los electores, entre ellos el que habla, votamos por primera vez en esa oportunidad. Probablemente somos varios los que teníamos esa condición de primerizo, votamos por primera vez. Éramos mayores de 18 recién, y también por primera vez podían votar los analfabetos en la historia de Chile. Reforma constitucional de 1970, no el Estatuto de Garantías del 71. Fue una campaña durante los meses de verano, durísima, verbalmente muy dura, de grandes concentraciones, como lo había sido, todos recordamos, bueno, algunos lo recordamos, otros lo han visto, como habían sido las grandes concentraciones finales de la elección presidencial de 1970. Fue muy violenta, fue una campaña extremadamente violenta, murieron 6 personas durante la campaña. Y yo consigné aquí unos poquitos datos de violencia, los que afectaron a personalidades públicas. El auto del senador demócrata cristiano José Musalem fue tiroteado. Se atacó a pedradas a Arturo Frei Bolívar, quedó gravemente herido en la cabeza. Fue agredido con arma blanca el candidato, Eugenio Velasco, nada menos que Eugenio Velasco, del Partido de Izquierda Radical. Partido que a esas alturas era un partido de oposición, aunque había estado en el gobierno del presidente Allende. Se atacó respecto de los candidatos de la izquierda, el candidato a senador Eric Schnake, una emboscada a balazo, a la candidata del Mapu Rancagua, Gladys Göde, a la senadora Julieta Campuzano, senadora comunista en Ovalle. Pero las formas más comunes de violencia en esos días no fueron contra determinadas personalidades públicas, candidatos o parlamentarios en ejercicio, sino los continuos incidentes entre los propagandistas, las brigadas, ¿no? Recordemos que había en ese momento ya perfectamente consolidadas la brigada Ramona Parra del Partido Comunista, la brigada del Mocatalán del Partido Socialista, la brigada Rolando Matus del Partido Nacional, las brigadas de Patria y Libertad, que se enfrentaban en las calles con enorme violencia. Hubo ataques incendiarios a sedes de los partidos y al 18 de febrero, fíjense ustedes, faltaban todavía 3 semanas para que se verificara la elección, se había detenido a 853 propagandistas, 35 personas habían sido detenidas con armas de fuego,
había habido 62 atentados contra sedes o personeros políticos. Ya a esas alturas iban 4 muertos, terminarían siendo 6. 18 lesionados graves, 25 menos graves, 77 leves. En fin, pongo estos datos porque no fue un verano grato, el verano 72-73, el verano de enero-febrero del 73. En absoluto grato por la tensión enorme de la campaña. Confederación Democrática. Es la primera vez en el régimen electoral chileno que se permite que los partidos hagan una sola configuración electoral. Se modificó la ley electoral para que así pudiera ser, con una cierta triquiñuela, y entonces se conformó la Confederación Democrática, la CODE, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional, el Partido de Izquierda Radical, la Democracia Radical y el Partido Democrático Nacional, con todo respeto porque se paseaba uno de ellos por aquí, 4 gatos. Hace un rato se paseaba un gatito por acá, 4 gatos en el Padena. La CODE planteó su campaña como un plebiscito. Era tal la convicción de la Confederación Democrática de que se iba a obtener la victoria y que esa victoria iba a ser rotunda, que era una manera de plantear la eventualidad de que el presidente Allende renunciara o, como ya veremos, de que fuera acusado constitucionalmente. Plantearon la campaña y la elección como un plebiscito sobre la gestión desastrosa del gobierno de Allende. El problema es que la CODE predijo, claro, estas predicciones electorales, como todos sabemos, tienen un objetivo, que es conseguir que la gente tenga confianza en la posición que predice y por lo tanto se sume. Vamos a arrasar. Cuando se dice vamos a arrasar, la gente quiere estar con el ganador, ¿no? Y entonces la CODE hizo la predicción de que obtendría los 2/3 del Senado, pero no fue un resultado en ese sentido numéricamente favorable. Miremos un poquito cómo plantearon algunos de los partidos sus slogans. Mi candidato, yo voté por Alberto Lavé, en esos momentos había sido el director de la escuela militar cuando yo hice el servicio. En tercero y cuarto medio de St. George me tocó hacer el servicio en la escuela militar, voluntariamente, por cierto, y el director era el coronel Lavé, que ya había salido a retiro, el papá de Cristiano. Miren su slogan: para expulsar el marxismo, Lavé. Las cosas claras, ¿no? No, aquí no estamos en buscar ningún acuerdo. Mario Arnello, usted ya lo conoce, jamás ha transigido con el marxismo. La misma idea. Juan Luis Osa, que ese año, aparte de haber sido torturado previamente por investigaciones, que ese año iba a protagonizar, siendo diputado electo ya, un incidente a balazos en el centro de Santiago. Y además él iba a reconocer que había tenido que desenfundar su pistola pocos meses después para defenderse de una horda socialista. El primero en la resistencia civil, no al marxismo, contra el marxismo, resistencia civil. Jaime Bulnes, hermano de don Francisco. Chile necesita hombres valientes y capaces para defender la libertad. No estamos hablando de candidatos que tienen proyectos, sino de candidatos que están enfrentando directamente al gobierno por su comportamiento totalitario. Claro, la democracia cristiana tenía otra manera de apiarse. Ya sabemos que no se sabe por qué lado del caballo se baja la democracia cristiana. No está claro. Uno sabe por qué lado del caballo tiene que bajarse, pero ellos no lo tienen muy claro. La integración nacional era el lema de la democracia cristiana. Integrar a los chilenos y no dividirlos por el odio. No quebrar la nación ni dividirla. Integrar a Chile. Los chilenos no somos enemigos. Bueno, es un planteamiento positivo, está bien, pero hay un elemento ahí que es muy importante: la división por el odio. A esas alturas, los que tenemos edad para recordarlo, sabemos perfectamente bien cuál era la magnitud de la fractura completa y cuál era la causa de esa fractura. Nos habían odiado y estábamos defendiéndonos del odio. Al otro lado se conformó el Partido de la Unidad Popular. La Confederación Democrática enfrentó al Partido de la Unidad Popular, integrado por el Partido Socialista,
No es que fuera un partido nuevo, era la configuración electoral. El Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, la Izquierda Cristiana, lo que iba quedando de Partido Radical. Se habían ido los demócratas radicales, se había ido el Partido de Izquierda Radical, lo que iba quedando de los radicales, la Acción Popular Independiente y fuera de la Unidad Popular, la Unión Socialista Popular. Los hombres de Ampuero, acuérdense de esas viejas peleas entre Allende y Ampuero que nunca se lograron resolver, aparte de la exquisita pelea, ¿no es cierto?, que hubo entre Ampuero y Darío Sanmarí Molpone, cuando lo fue a esperar a Ampuero a Valparaíso para tener con él ahí un duelo. Y bueno, se logró evitar el duelo. La USOPO, que no tenía ninguna relevancia. ¿Cómo planteó el Partido de la Unidad Popular la campaña? Calificando las elecciones como un rutinario ejercicio democrático, como sabían que iban a perder. No podían aceptar la idea del plebiscito. Un rutinario ejercicio democrático con un objetivo muy astutamente planteado: mejorar el 36.63%, no se les olvide nunca ese porcentaje, miren qué parecido al apruebo, el 36.63% que había obtenido Salvador Allende en la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970. Mejorar la votación de la elección presidencial. Sabían que era imposible mantener el 50,05 que habían obtenido en las municipales del 71. Eso era imposible. Por lo tanto, compararse con las municipales del 71, exactamente 23 meses antes, era un error. Había que compararse con la presidencial, en la que Allende había obtenido el 36.63. Ya el 5 de febrero, Allende planteó que había que construir un nuevo Estado. Este fue su mensaje de campaña, para garantizarle a los trabajadores y a todos los chilenos su poder económico y político. Lo primero era imposible, la inflación estaba desatada, las industrias tomadas no estaban entregando la producción, ya vamos a ver algunas cifras, la producción que correspondía, por lo tanto, ¿qué poder económico podían darle a los trabajadores? Y entonces Allende decía, cuando el Parlamento se configure a favor de la unidad popular, vamos a establecer un legislativo unicameral, una nueva constitución, llevamos 50 años en este cuento, por lo tanto, una nueva constitución, y vamos a hacer simultáneas las elecciones de presidente y parlamentario. Bueno, eso era lo propositivo de Allende para sus candidatos, pero por otra parte, Allende ha sido una amenaza. Si la oposición continúa con su tarea obstruccionista y de provocación, comillas, la revolución chilena se verá forzada a abandonar su camino democrático para abrazar la violencia física como instrumento. Estas son las frases de Allende que casi nadie quiere recordar. Nosotros sí, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa mucho recordarlas. Porque son frases dichas así en un acto cualquiera, pero cuando se revisan todos los discursos del presidente Allende, aparecen y son perlas maravillosas que es bueno tener presente. Vamos a abrazar la violencia física si es necesario. Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista desde el Congreso de La Serena de 1971, un partido ya dominado por los helenos, por el Ejército de Liberación Nacional, el grupo que había combatido con el Che en Bolivia, el grupo que ha dominado el Comité Central del Partido Socialista a partir del Congreso de La Serena de 1971 y que ha elegido a Carlos Altamirano. Sostuvo durante la campaña: Chile vive una guerra de clases, no se puede contar con los socialistas para conciliarse con el enemigo. Es un lenguaje bélico, es el lenguaje del odio. Y el Partido Socialista oficialmente planteó así la campaña: o nacionalizamos riquezas o entregamos la patria al extranjero. O construimos y producimos o paralizamos el país. O vivimos en paz o fomentamos la guerra civil.
Esta consigna de la guerra civil, como sabemos, la va a tomar el Partido Comunista, sobre todo a continuación, para tratar de infundir temor, como si los comunistas no hubiesen establecido desde el origen de su ideología que la violencia es la partera de la historia y por lo tanto como si ellos no estuvieran a favor del uso de la violencia. ¿Qué dijo el Partido Comunista? Y aquí hay una cosa muy interesante porque el Partido Comunista habitualmente lo veremos tratando de moderar procesos, pero no siempre sus declaraciones son particularmente moderadas. Declaración oficial del Partido Comunista un poquito antes de las elecciones, como ustedes ven, el 12 de noviembre del 72, pero cuando ya la campaña está comenzando. La confrontación electoral de marzo puede ser una gran victoria popular si somos capaces de definir correctamente la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La patria, representada por el pueblo, la antipatria, representada por los reaccionarios. Siempre la dualidad, ¿no? Siempre el conflicto, siempre la lucha. Por una parte, el desarrollo normal del proceso político, por otra parte, el baño de sangre y la guerra civil que buscan desatar los reaccionarios. No hay conciliación posible de parte de la mirada comunista, nada de moderada, como ustedes ven. Déjenme acordarme, claro, esta es otra declaración comunista, interesante, muy... Uy, esto va para el otro lado ahora. Ahí sí. Ahora sí, perdón, Más del PC. Cada voto por la CODE es una ayuda a la escalada que conduce a nuestra patria al enfrentamiento armado provocado por los reaccionarios. Este es el mensaje que el Partido Comunista va a incentivar durante los últimos 6-7 meses del gobierno. No a la guerra civil. Luis Corvalán, el secretario general del partido, dirá, fíjense la cantidad de mentiras que hay aquí en lo que dice Corvalán. Los descendientes de los que durante la Guerra de Independencia se aliaron al rey Fernando VII, los que se levantaron en armas contra Balmaceda y le abrieron las puertas al imperialismo inglés, los que se alzaron en agosto del 39 contra el gobierno del presidente Aguirre Cerda, no hubo ningún alzamiento, fue un ridículo complot descubierto a la vuelta de la esquina. Los que en el año 70 se unieron a la CIA y a la ITT y terminaron asesinando al comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Todos sabemos que fue un pequeño grupo de personas, no la derecha. Los que organizaron el paro de octubre, el lockout, por lo menos que Corvalán usaba tecnología casi Chicago, el lockout de los dueños de camiones y trataron de paralizar el país. Los que han llamado durante meses a acumular rabia. Ustedes saben que ese es un titular de la segunda, ¿no? Junten rabia, chilenos. Los que se han atrevido a decir que los únicos marxistas buenos son los marxistas muertos. Los que escriben Yakarta. Sí, todos sabemos lo que pasó en Indonesia, cómo se ajustició no a 300.000. Primero no eran patriotas, eran militantes del Partido Comunista. Los comunistas no son patriotas en ninguna parte, son comunistas, no tienen patria, son comunistas. Y segundo, no fue esa cantidad. Es cierto, sí, se comenzó a escribir en las calles de Santiago la palabra Yakarta y algunos comunistas le llegaron sobres con la palabra Yakarta, eso es cierto, efectivamente. Los que le cantan loas a Hitler, ¿quién le cantaba loas a Hitler en marzo de 1973? Nadie, absolutamente nadie. Los que organizan sus propias guardias armadas fascistas. Sí, los grupos de autodefensa, Proteco, Protección de la Comunidad, las brigadas Rolando Matus y los grupos de autodefensa de Patria y Libertad. Esos están decididos, decía Corvalán, a llegar al baño de sangre en defensa de sus privilegios de clase, no en defensa de sus convicciones. Nunca hay convicciones que defender, son siempre privilegios de clase. Y además se defienden los intereses de los imperialistas que hasta ayer eran dueños de nuestras riquezas. La revista Principio, fíjense en su número de enero-febrero del 73, es inminente ya la elección, dice que la lucha electoral se ha transformado, la revista Principio es la revista doctrinaria del Partido Comunista, ¿no? Se ha transformado la próxima elección
en una labor de higiene. Hay que barrer del Congreso Nacional a los hipócritas, mentirosos, fariseos y mercaderes del infame. Perdón, pero dejé el vaso allá abajo. No fue muy elegante, pero lo necesito. Ya. Los comunistas moderados, ¿no? Siempre nos han vendido la idea de que los comunistas fueron muy moderados en la parte final del gobierno. Claro, Emil no forma parte de la Unidad Popular, pero puso toda su votación en los candidatos de la izquierda cristiana. Los candidatos de la izquierda cristiana fueron un desastre, sacaron poquísima votación, pero fueron apoyados por el MIR. ¿Cómo planteó Miguel Enríquez la campaña electoral? Lucharemos por ser mayoría en el pueblo para disolver el Parlamento y levantar la Asamblea del Pueblo. No para ser mayoría en el Parlamento, sino para disolverlo. Es bonito el juego democrático que planteaba el MIR, ¿no? Resultados de la elección. La Confederación Democrática obtiene el 54.7% de los votos en la elección de diputados, que es la que permite, por el nivel nacional que tiene, sacar el porcentaje. A nivel senatorial, elige a algunas figuras emblemáticas como Eduardo Frei, que vuelve al Senado y que será presidente del Senado, y a Sergio Onofre Jarpa como senadores por Santiago. Y elige a Hermógenes Pérez de Arce como diputado en Santiago con la segunda mayoría, cosa que habrá que recordarle oportunamente a Hermógenes cuando esté en el Zoom. ¿Qué dijo Frei al saber de su elección? No fue duro, Frei, no. Fue claro, pero no duro. Este resultado es un claro mandato para que Allende cambie sus políticas gubernamentales. No estamos en presencia de una declaración confrontacional, sino más bien propositiva. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasó con la votación del UP? Hay un descenso y hay un alza en esa votación. La votación de la Unidad Popular fue el 43,4%. Si ustedes suman los dos porcentajes, el de la CODE y el del UP no les va a dar el 100 porque no están incluidos ahí los nulos y blancos. El problema es que ese 43,4 se podía comparar con el 50,05 de las parlamentarias de abril del 71 o con el 36,63 de las presidenciales del 70. Y obviamente la comparación ya la Unidad Popular había propuesto que la iba a hacer respecto de las presidenciales del 70. Los socialistas bajaron y en cierto sentido subieron, los comunistas se mantuvieron. Según Teitelboim, había habido una preferencia por una línea moderada, por el hecho de que él le ganara a Carlos Altamirano en Santiago. Fue significativo que un candidato comunista le ganara a la gran figura, ¿se acuerdan cómo se le decía, no? Mayoneso. A Mayoneso Altamirano en Santiago con toda su verborrea y con todo su despliegue parafernálico. Uy, ahí sí. Y entonces, claro, Allende se encontró, miren los números por favor, Allende se encontró con que era muy fácil comparar el 43,4 con el 36,6. Y por lo tanto, ¿qué dijo? No hay precedentes en la historia de Chile de que un gobierno mejore su votación presidencial en la primera elección parlamentaria. Claro, todo el mundo quedó ante ese comentario sin palabras, ¿no? Hasta que se develará la verdad un poco más adelante. El partido que más sufrió en esta elección fue el Partido Radical. El Partido Radical como tal prácticamente desapareció de la escena política chilena después de haber sido un partido hegemónico en el centro, apenas llegó al 3,72%, porque el voto radical quedó repartido
en el Partido de Izquierda Radical, en la Democracia Radical y en el único partido radical de gobierno, el Partido Radical. Se acaba el viejo centro. ¿Cómo quedaron configuradas las dos cámaras? Es terrible, pero la Unidad Popular subió 2 asientos en el Senado. Tenía 18, quedó con 20. Y subió 6 asientos en la Cámara. Tenía 57, quedó con 63. Por supuesto que cuando uno mira las cifras, la mayoría de oposición es muy clara. 30 senadores de la CODE, 20 senadores del UP, 87 diputados de la CODE, 63 diputados del UP. Pero, ya ustedes lo tienen claro, no logra la Confederación Democrática los 2 tercios necesarios para acusar constitucionalmente a Allende. No para acusarlo, para que la acusación tuviera éxito. Se le podía acusar, pero para que tuviera éxito se necesitaban los 2 tercios. Puse aquí las normas para que las recordemos. 10 diputados que presenten una acusación por actos de su administración en que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado o infringido abiertamente a la Constitución y las leyes. Cuando la aprueban la mayoría de los diputados en ejercicio, pasa al Senado. El Senado no resuelve en derecho, resuelve como jurado, resuelve en conciencia, y tiene que hacerlo por las 2/3 partes de los senadores en ejercicio cuando la acusación es contra el presidente de la República. Normas de la Constitución de 1925, vigente en ese momento. Por lo tanto, la Confederación Democrática perdió el objetivo decisivo de contar con los 2 tercios en el Senado para haber propiciado en la Cámara una acusación que habría sido aprobada y haberla finalmente terminado aprobando en el Senado. Ciertamente la Unidad Popular festejó. Calificaron esta elección como una nueva victoria del pueblo. El viejo dicho de que en Chile todos ganamos siempre todas las elecciones, aunque a veces nosotros tenemos la sensación de que las perdemos siempre, pero eso hay que decirlo bajito, ¿no es cierto? Pero en general los grupos políticos casi todos ganan todas las elecciones, siempre todos al mismo tiempo, cosa muy misteriosa, ¿no? Porque se buscan las martingadas para decir, es que la vez pasada, es que con relación a, es que las expectativas, es que si uno toma las regiones en las que participé y no las regiones de todo el país, en fin. La Unidad Popular calificó la elección como una nueva victoria del pueblo. Obtenida pese al odio, fíjense cómo ahora el odio denunciado por la democracia cristiana aparece también como el odio recogido por la Unidad Popular. A pesar del boicot que la reacción antipatriota y el imperialismo han desencadenado contra el pueblo y su gobierno. Este concepto del imperialismo todavía estaba vigente, ¿eh? Uno lo lee ahora y dice, pero qué ridiculez más grande, hombre. ¿Cómo se les puede ocurrir estar machacando esto una y otra vez? Pero ellos estaban completamente convencidos de que el paro de octubre, que los partidos de la oposición, que el Mercurio, que la segunda, que la tercera, que los colegios profesionales, que las federaciones de estudiantes, que la sociedad chilena recibía ingentes volúmenes de dólares para estar en contra del gobierno de Allende. Así declaró la Comisión Política del Partido Socialista. El pueblo chileno ha ganado otra batalla, pero no la guerra. La reacción y el imperialismo han fracasado una vez más. El imperialismo de nuevo, ¿eh? Pero viven aún. Llamamos a permanecer alerta en pie de combate para que todos unidos, pueblo y gobierno, volvamos a derrotar a la derecha y al imperialismo que propicia nuevas acciones contrarrevolucionarias. Tienen minoría en el Senado, minoría en la Cámara, pero han ganado. Dicen haber ganado. Y Corbalán, que había hecho esas comparaciones, ¿no?, históricas con la derecha apoyando a Fernando VII, puso los paños fríos. Cuidado, no simplifiquemos el problema. Los objetivos revolucionarios no son cuestión de votos. No. Jamás hemos considerado que la vía de la revolución chilena es una vía exclusivamente electoral.
Corbalán llevaba, año 73, 11 años, desde el año 62, jugando con los conceptos de vía pacífica y vía no armada. Primero había utilizado el concepto de la vía pacífica para acceder al poder. Cuando vio que los socialistas se sumaban a las tesis castristas y guevaristas de la vía armada, entonces Corbalán dijo, los comunistas estamos quedando en una posición bastante delicada, y a partir del año 64 comenzó a usar la expresión vía no armada. ¿Qué significa eso? Que no es pacífica, ¿no es cierto? Que es violenta aunque no use las armas. Y aquí lo está reiterando una vez más. Hay otras vías distintas de la electoral para hacer la revolución. Y esa vía es un camino de constantes enfrentamientos, de aguda lucha de clase, movilización, combate, elevación de la conciencia revolucionaria. Este es un esquema típicamente comunista, elevar la conciencia de las masas, expresión que a todos probablemente nos resulta tan desagradable, tan repugnante, ¿no? Las masas, especie de magma inorgánico. Y la revista Principios del PC insistió en esto, ¿eh? Como buenos comunistas mantienen una consigna. El respaldo obtenido es una advertencia a los sectores sediciosos de la reacción. Sedición, golpismo. Arrastrar al país a una guerra civil, la consigna comunista de los últimos 6 meses. ¿Se puede esperar racionalidad de esta gente? No, del fascismo no se puede esperar ninguna racionalidad. Ellos, obcecados por su propia propaganda terrorista, alentados por el imperialismo norteamericano, persistirán en sus propósitos criminales. Bueno, pero vino la denuncia de fraude. Porque claro, esta exposición se llamaba el fraude, y a lo mejor estoy yo haciéndoles un fraude a ustedes, pero había que explicar las elecciones. Vino la denuncia del fraude. Los ingenieros Santiago Morán y Eduardo Arriagada se metieron en el tema. Ingenieros de la democracia cristiana, los dos, se metieron en el tema, dijeron, aquí pasó algo. Esto no cuadra, esto no cuadra. Y entonces tomaron contacto con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Yo era alumno de 3er año en ese momento y mi decano era don Jaime del Valle. Y le mostraron los papeles, le dijeron, mire, esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tienen? Después vuelvo a Carlos Prats, ¿eh? Tenemos inscripciones múltiples el último día en que se cerraban los registros electorales y con domicilios falsos. ¿Por qué eran domicilios falsos? Porque había numerosas viviendas que no tenían número, calles sin número, porque había personas que ponían simplemente callejón tal en sectores rurales. Y lo más notable, y esas fueron las planillas que yo personalmente trabajé como amanuense, porque el decano buscó una serie de alumnos de confianza, gremialistas, que pudiéramos trasladar esas planillas a otras. Es decir, ya les voy a explicar qué traslado hicimos. Pero a mí me tocaron fotocopias de mesas en que la gente toda vivía al interior del Parque O'Higgins. Qué curioso, gente que vive, decenas de personas que viven domicilio, interior Parque O'Higgins, interior Parque O'Higgins, interior Parque O'Higgins. Esas las vi yo con mis ojos y las transcribí de la fotocopia del libro del servicio electoral a unas determinadas planillas que ya les voy a explicar en qué consistían. Tenemos inscripciones múltiples que se hicieron el último día con domicilios falsos. Estamos seguros que hubo, por lo tanto, además, suplantación de electores. El viejo cuento de que votan los muertos, ¿no es cierto? Suplantación de electores. Y después hay un tema que ya no es estrictamente fraude, sino que es cohecho, ¿eh? El acarreo de electores en buses, camiones fiscales y municipales ese día. Eso no es estrictamente fraude, probablemente fueron votos pagados. Lo primero
y lo segundo sí que constituyen efectivamente actos fraudulentos. Vuelvo un poquito para atrás. El 18 de julio del 73 se hizo esa denuncia. La hizo Jaime del Valle con Santiago Morán ante la prensa, y entonces la Cámara de Diputados, de mayoría CODE, constituyó una comisión fiscalizadora. Las comisiones fiscalizadoras se pueden constituir respecto de los actos de gobierno, y se estimó que se podía constituir respecto de las inscripciones electorales. La cifra en que estimaron Morán Arriagada, porque del Valle no era más que el difusor de todo esto y le daba el respaldo de la Facultad de Derecho de la Católica, y buscó los pequeños esclavos que éramos nosotros, los alumnos de confianza, para hacer la pega, pero los que realmente habían hecho el trabajo estadístico y de análisis fueron Santiago Morán y Eduardo Arriagada. Ellos estimaron entre 200 y 300.000 los votos fraudulentos, los votos que se habían emitido. Quizá las personas votaron hasta 4 y 5 veces, algunas de ellas, o personas que habían votado por una persona muerta sin estar inscritas. Las nuevas inscripciones, dijeron Morán y Arriagada, desde que se abrieron los registros en 1971, después de las municipales, y hasta la fecha en que se cerraron, el 3 de noviembre del 72, el 3 de noviembre del 72 se cerraron los registros. Esas nuevas inscripciones debieron ser máximo 580.000, por estudios demográficos. No es tan difícil, es un cálculo bastante elemental para gente que se dedica a estas cosas. Para mí sería imposible, pero para gente que se dedica a estas cosas es muy elemental. Pero las inscripciones, en vez de ser 580.000, fueron 820.000 nuevas inscripciones. Y lo que es más notable, ayer en el programa con Hermógenes y con Johannes, que no estaba ayer, pero Hermógenes me dijo, ya que mañana tienes que hablar de este tema, no se te olvide decir lo último. En las mesas antiguas, en las que no hubo nuevos inscritos, los resultados fueron, en promedio, en las mesas antiguas, en la votación de diputados, 62% para la CODE, 38% para el UP. En las mesas nuevas, en concreto en las mesas que recibieron inscripciones entre el 1 de septiembre y el 3 de noviembre del 72, o sea, en los últimos 2 meses de inscripciones, septiembre, octubre y los primeros días de noviembre, la votación en esas mesas fue casi 50-50. Está clarísimo, por lo tanto, que esos son electores de segunda inscripción o de tercera inscripción o de cuarta inscripción, y que son los que hacen la diferencia entre los 580.000 que debieron haberse inscrito y los 820.000 que efectivamente se inscribieron. Lo curioso es que el mismo 5 de marzo, el ministro del Interior, que se iría pocos días después, el general Carlos Prats, que había llegado al Ministerio del Interior en noviembre del 72, para garantizar la transparencia de las elecciones, declaró el 5 de marzo, al día siguiente, el sistema electoral chileno ya no resiste una nueva elección. ¿Qué quería decir Carlos Prats? Se refería a la polarización de las fuerzas políticas y en ese sentido estaba haciendo un juicio como ministro del Interior de naturaleza política. ¿O se estaba refiriendo a las dimensiones administrativas del sistema electoral? No lo sé. Pero en todo caso él fue consciente al día siguiente que no se podía seguir así. Es muy probable que haya tenido algo de información, él tendrá mucha información, en otras sesiones ya veremos qué otras informaciones tenía Carlos Prats, tendrá mucha información porque era el ministro del Interior y después era el ministro de Defensa, y por lo tanto no es extraño que le haya dicho ya no resiste una nueva elección el sistema electoral,
y que lo haya dicho no en términos de confrontación política, sino más bien en términos administrativos. El trabajo muy sencillo que me tocó hacer a mí, me acuerdo perfectamente bien el lugar en el que lo hacía, además, me acuerdo exactamente el lugar en que lo hacía. En la Facultad de Derecho nos entregaban un alto de fotocopias de los libros de inscripción electoral y unas planillas que tenían un color un poco morado, que decían arriba, Cámara de Diputados, Comisión Fiscalizadora, elecciones marzo 1973. Entonces lo que teníamos que hacer nosotros era trasladar toda inscripción que nos pareciera curiosa desde la fotocopia del libro de inscripción a la fotocopia de la planilla de la Cámara de Diputados. Eso lo hice yo durante todas estas horas y lo que se me quedó grabado es haber transcrito decenas y decenas de personas que vivían al interior del Parque O'Higgins. Ya saben que había cambiado su nombre del Parque Cousiño al Parque O'Higgins. Más no me acuerdo, fíjense que falta de responsabilidad no haber sido más consciente de lo que estaba haciendo, pero eso no se me olvidará nunca, que tanta gente viviera al interior del Parque O'Higgins. Cuando los ingenieros de la democracia cristiana hicieron la denuncia a través de Jaime del Valle, el diario La Prensa de la democracia cristiana declaró que estaríamos ante una infamia que la ciudadanía no dejará pasar impunemente. Y entonces se constituyó la comisión investigadora. Claro, esa comisión no terminó su tarea debido a que el ritmo vertiginoso de los acontecimientos, fíjense en la fecha en que se hace la denuncia es el 18 de julio, faltan menos de 2 meses para el pronunciamiento. El ritmo de los acontecimientos siguientes es tan vertiginoso que la Cámara de Diputados no le metió acelerador a la investigación. Había otras tantas cosas que estaban en juego. Exactamente un mes después, el 22 de agosto, viene la famosa declaración de la Cámara, de la que se va a hacer cargo Hermógenes en la última sesión de este ciclo, y por lo tanto la Cámara estaba, sí, ya muy bien que se haga la investigación, pero no era la preocupación principal que tenía la Cámara de Diputados en ese momento, sabiendo que además un hecho de marzo iba quedando ya lo suficientemente atrás como para que tuviera un efecto político menor el poder cuantificar el fraude. Y nada más. Suficiente. Hay un micrófono por ahí para que los que quieran hacer alguna pregunta la puedan hacer. Hay un micrófono para que... ¿Saben por qué tiene que haber un micrófono? Porque si no, no lo van a oír en regiones. ¿Tenemos un micrófono, Mauricio? Si no, no lo van a oír en regiones y entonces la pregunta va a quedar en el aire. Ese mismo. Lo otro puede ser que lleves este, Valeria, y me lo traigas. Don Gonzalo, quería preguntarle si alguna de las personas que usted mencionó dentro del estudio del fraude ha sobrevivido los 50 años. ¿Alguna de las personas que yo? Que usted mencionó varias personas que habían participado en el estudio del fraude electoral. No, ninguno de los tres. Don Eduardo, sí, necesito el micrófono porque si no, no van a... me tengo que parar acá, ya. Don Eduardo murió hace unos años, don Jaime murió también. No sé si Santiago Morán está vivo o no, pero a esas alturas eran personas en torno a los... Muchas gracias.
eran personas en torno a los 45, 50 años. Es probable que ninguno de los tres, que Santiago Morán, tampoco esté vivo. ¿Es usted? ¡Es usted! Cuénteme. Nos va a contar todo. Nos va a contar todo. Sí, pues ya, se acabó mi charla. ¿Cómo lo instalamos? Sí, en realidad soy el único de todas las personas citadas que está vivo. Espero que todavía me mantenga. Voy a cumplir 90 años en el próximo mes de abril. Tenía 40 años cuando me estudié el asunto. Quiero hacer algunas observaciones que pueden ser interesantes, porque esto fue un golpe político tremendamente importante. Y les puedo anticipar también que fue el último acto político importante que fue determinante antes de que se produjera el pronunciamiento militar. Porque la denuncia del fraude electoral fue los días 17 y 18 de julio. El día 17 de julio, ya voy a mencionar por qué fue ese día, pero el 17 de julio habló en el canal 13, el único en que podíamos de alguna manera mostrar antecedentes de lo que estaba ocurriendo en el país. Habló ese día el decano, don Jaime del Valle Allende. Era Allende con IA, no era Allende Cini. Y al día siguiente, el 18, que para mí es una fecha extraordinariamente importante por dos razones. Me correspondió a mí hacer un detalle muy acucioso de cómo se había logrado llegar a descubrir este fraude. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque era el día que yo estaba hablando, el 18 de abril. Pero la segunda, porque ese día, yo soy hijo de españoles y soy español de origen además. O sea, yo soy ciudadano español, hijo de españoles, nacido en Chile, pero muy partidario del general Franco. Muchas gracias. El pronunciamiento militar en España contra la Segunda República, que estaba asesinando gente, había asesinado a gente como por ejemplo sacerdotes, monjas violadas, asesinadas. Esa denuncia, perdón, no, lo veo perfectamente. Sí, lo veo perfectamente. No me voy a caer en la trampa. La Unidad Popular desapareció. El 18 de abril de 1936 se alzó el alto mando de los generales y muy poco tiempo después, 2 meses después, reunidos en Salamanca, declararon que el general más joven que tenía, que era don Francisco Franco Bahamondes, sería el jefe del Estado si es que se ganaba la guerra civil. Cosa que ocurrió finalmente el día 1 de abril de 1940. Por eso que no se me puede olvidar el 18 de abril. Perdón, el 18 de julio. Y el 1 de abril de 1940
yo efectué mi primer acto político. Tenía en ese momento menos de 7 años, tenía 6 años. Yo estaba en un colegio de religiosas españolas y que no tenían teléfono, que no tenían radio, que no les llegaba el diario. Y mi padre, que estaba inscrito, era suscriptor. ¿Se podría bajar un poquito la luz, por favor, si pudiera? Que estaba suscriptor, era suscriptor, es estupendo que me ayuden un poquito, que era suscriptor del diario Luchao, que ya desapareció hace muchos años. No, me pidió que llevara el ejemplar del Mercurio que tenía como gran titular Franco entró en Madrid y se terminaba la guerra civil. Ese fue mi primer acto político sin querer hacerlo, porque tenía en ese momento 6 años. Y yo le llevé y la monja Elisa, que era mi profesora, me tomó de la mano llorando y me condujo hacia todas las salas en que había otras sacerdotas o sacerdotes dando clase a los niños. Teníamos clase los hombres hasta los 7 años, después ya no había más porque nos poníamos peligrosos, eran puras mujeres las alumnas nomás. Y me mostró a todas, no sé si nadie se rió con la talla que le dije de los 7 años. Sí, ya lo voy a hablar. Y ese fue mi primer acto político. ¿Cómo surgió la denuncia de fraude electoral? Que eso es lo importante, eso es lo decisivo. Yo había hecho un estudio a través de las elecciones complementarias. En esa época, cuando quedaba vacante un cargo, fuera senador o diputado, se convocaba una elección que complementaba el cargo perdido. Y eso ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular en 3 veces. Y en las 3 oportunidades yo hice un estudio de ingeniería comparando la inflación, que era creciente cada vez más, con los resultados electorales entre lo que va a ser la CODE y lo que sí era la Unidad Popular. Y llegaba a la conclusión de que en la medida que iba aumentando el coeficiente inflacionario, la Unidad Popular iba bajando rápidamente de apoyo popular. Cuando se produce la elección de que estamos comentando, que don Gonzalo Rojas ha dado tanto detalle, teníamos prácticamente una inflación de 700%. Lo estoy diciendo claramente, 700%. Y la Junta de Gobierno, que se instaló poco después, mantuvo el 700% porque no quiso poner el resultado final al término del año 73, que habría sido 1000%. Y eso fue un notable descalabro, si ustedes quieren, monetario, porque nadie sabía cuánto valían las cosas. Por poco después se hicieron cambios monetarios. ¿Cómo surgió esto? Que según los cálculos que venían siendo obtenidos de las elecciones complementarias, me acuerdo muy bien que en una elección fue elegido un senador demócrata cristiano y una elección por Talca de diputados fue elegido un Sergio Díez, que en paz descanse. Un Sergio Díez, sí. Y Moreno era el otro, Alfredo Moreno. El de la Cora. No me acuerdo, era Moreno, era por Rancagua, parece. Rafael Moreno, yo decía Alfredo, que se parece a Rafael, pero... Rafael Moreno y Sergio Díez. Efectivamente, Sergio Díez. Bueno, eso me daba una proyección muy interesante, me decía que era probable que pudiéramos alcanzar el número de senadores que necesitábamos. Estábamos seguros, pero absolutamente, de que íbamos a obtener la mayoría de la Cámara. En realidad yo tengo que hacer una pequeña
diferenciación con respecto a qué es lo que pretendíamos. En realidad, por lo que yo recuerdo, no era una acusación constitucional, sino que era declaración del Parlamento de que el presidente estaba inhabilitado para ejercer sus funciones. Pero eso solo se puede hacer por una acusación constitucional, para que tenga efecto jurídico. Pues en este caso el resultado era el mismo, es decir, lo que necesitábamos era obtener la mayoría de la Cámara, que la teníamos, y obtener 2/3 del Senado, que no los teníamos. Hay que tomar en cuenta que el Senado, muy bien lo decía Juan Gonzalo, disponía de 50 titulares, de los cuales solamente la mitad se mantenía, la otra mitad se reelegía. Y necesitábamos obtener, aquí hay la gran duda, 2/3. ¿Qué es lo que eran 2/3 de 50? Porque matemáticamente son 33,33. Pero resulta que en estos estudios, que son muy largos, no los puedo contar todos, se descubrió una ley que era de 1874, y esa ley establecía los quórums de las instituciones públicas y nos permitía que el 33,33 bajara al entero inmediatamente inferior y fuera solamente 33. No sé si sabía eso. Se lo agradezco mucho, muy buen dato. Bueno, entonces notablemente ustedes pueden encontrar esa ley, y no me explico por qué razón, voy a decirlo ahora dónde está, pero no me explico por qué razón está ahí, en los textos que figuran las constituciones chilenas, las nuevas, siempre hay un anexo en que aparece esta ley, la ley de 1874, que se refiere a los quórums de las instituciones públicas. Eso es interesante. Bueno, pues bien, llegó el resultado electoral y yo había calculado que podríamos, con bastantes dificultades, pero podríamos llegar a tener los 33 senadores. Y no tuvimos 33, tuvimos 30, así fue lo que ustedes señalaron, ¿no es cierto? Bueno. Y yo me había jugado entero por Alberto Lavé. Alberto Lavé, fui a verlo, a felicitarlo. Alberto Lavé había salido por disposición presidencial debido a que se había negado a que la escuela militar le rindiera homenaje a Fidel Castro, que estaba de paso en Chile, venía por una semana y se quedó un mes Fidel Castro. Bueno, entonces, en vista de eso, Allende hizo uso de la facultad presidencial y lo mandó a retiro. Pocos meses después, cuando empezó la campaña electoral, yo fui a hablar con Alberto Lavé y le pedimos, varias personas, que aceptara una candidatura senatorial. Y de ahí salió entonces que la lista CODE él estaba también. Hay otro senador que salió elegido, antes que me olvide, que es José Musalem. José Musalem Safi fue elegido por la Democracia Cristiana junto con Eduardo Frei, que fue el que tuvo la primera mayoría, tuvo 3 senadores, el tercero era Jarpa, ¿no? José Musalem Safi después se retiró de la política y fue un distinguido notario, ¿no? Don Santiago, nos quedan pocos minutitos de transmisión. Les cuento rápido. Cuéntenos la parte estadística y el aporte más entretenido que usted nos puede hacer, porque nos quedan poquitos minutos de transmisión. Cortito. En primer lugar, esta fue una decisión tomada entre 2 ingenieros, que fueron Eduardo Bech y el que habla. No tiene ninguna participación en Eduardo Bech. ¿Qué aparecía, muy bien? Él era presidente del Colegio de Ingenieros. Por eso apareció. O sea, yo estuve comunicándome con él, pero el estudio se hizo ¿dónde? En el registro electoral. Ahí estaban, no, estaban los libros. Y los libros promoviendo. Entonces yo tuve que hacer un estudio rápido de ingeniería, viendo dónde se estaban produciendo grandes diferencias entre mesas nuevas y mesas antiguas. Usted lo mencionó. Bueno,
descubrimos varios casos. Hay dos que son fundamentales. Uno es el del Parque Cousiño, que fue un descubrimiento mío personal. Bueno, ¿saben que el caso del Parque Cousiño los pueden encontrar ustedes en YouTube, bajo mi nombre? Si ustedes ponen Santiago Morán García y meten en YouTube, van a encontrar con toda clase de detalles, con fotocopias, con fotografías, una fotocopia de los libros electorales, que son impresionantemente, pero son increíbles, están llenos de manchas, con dedos derechos o dedos izquierdos, con palabras que digamos, el que estaba escribiendo los libros electorales era un funcionario público. Está escrito de una forma horrible, ningún funcionario público escribe igual. Y resultó que en todas las mesas nuevas, elegidas con domicilio interior Parque Cousiño, todo interior Parque Cousiño, ahí ganaba lejos la Unidad Popular. Y en todas las elecciones, en todas las mesas antiguas, ganaba fácilmente la CODE. Pero descubrí un segundo caso que nunca pude completarlo, que fue una situación que se producía en el norte de Chile, en la zona de La Serena. Había un camino que venía desde la cordillera adentro y que iba pasando por distintos pueblos. Si no me equivoco, uno se llamaba Garrobito, y habían subido increíblemente la cantidad de electores y había subido increíblemente el apoyo a la Unidad Popular. Eso seguramente se lo pueden preguntar, porque no se lo ha olvidado nunca a Hermógenes Pérez de Arce, que dice que yo descubrí que yo era un astrónomo, porque habría descubierto a Urano. Era lo mismo. Había descubierto mediante procedimientos matemáticos qué es lo que estaba pasando en todos esos pueblos. Ha aumentado de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque iba un camión o varios camiones llevando electores que votaban en el pueblo que estaba más lejos en la cordillera, iban descendiendo por la cordillera, paraban en otro pueblo, votaban porque tenían todo arreglado, tenían las mesas arregladas, después subían todo el camión y seguían bajando hasta llegar a La Serena. Ese es el caso acá, Robito. Oiga, ¿qué le parece? Yo creo que esto ha sido extraordinario. Extraordinario. No se lo esperaba. No, le pido, aparte de darle las gracias, le pido perdón por no haberlo reconocido de inmediato y por haberlo mandado al otro mundo. No, para nada. Ustedes comprenderán que ha sido una cosa completamente única. Han sido testigos ustedes de algo, y yo, por supuesto, de algo que primero no esperábamos y segundo que es un momento que va a quedar grabado como un testimonio extraordinario para los historiadores, para el que ha tratado de hacer algo de historia. Don Santiago, no solo por gratitud por lo que hizo usted ahora, sino por lo que hizo hace 50 años, yo creo que se merece un gran aplauso. Bien, como teníamos un tiempo, yo creo que esto ha valido la pena mucho más que todo lo anterior. Les damos las gracias más enormes. Esperamos que conviven mucha más gente. Todavía tenemos una buena cantidad de sillas disponibles, como ustedes vieron, para la exposición de la Tere sobre la ENU, que ya sabemos cómo hacer de enérgica y de clara, con su formación filosófica y su formación política, y que aquellas personas que no puedan venir sepan que se pueden conectar siempre por streaming, pero como bien decía la Valeria al comenzar, lo que queremos es tener nuestras sesiones presenciales. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y de nuevo... la Valeria me hace una señal de que a la salida hay un cafecito para los que quieran estar un rato ahí conversando y sobre todo sacarle todavía más información a don Santiago, a quien le volvemos a dar las gracias.
Muchas gracias a todos.